Buenas noches, estimados amigos, una vez más con ustedes en este programa de filosofía y metapolítica. Es decir, un programa que estudia las grandes categorías que van condicionando la acción política y la acción del pensamiento político, como las categorías de globalización, pensamiento único, pensamiento políticamente correcto, homogeneización, identidad, multiculturalismo, interculturalismo, participación, derechos humanos, derechos de los pueblos, memoria, historia, memoria, en fin, todas esas categorías. Bueno, hoy está con nosotros, para mí, el más importante investigador de la gnosis en lengua castellana. Y que no le pueden hacer sombra, que es mi antiguo profesor y amigo, el doctor Francisco García Bazán. Gracias, Paco, por venir, ¿no? Bueno, gracias al profesor Vuela, que lo conozco hace muchísimo tiempo, por haberme invitado para que dialoguemos un poco en torno a la filosofía y la investigación en filosofía, porque ese ha sido realmente el cometido mío durante más de 40 años. Bueno, yo quería ir, vamos primero a hablar un poco de cómo se ha desarrollado, cómo has visto vos el desarrollo en estos 40 años, el desarrollo de la investigación filosófica en nuestro medio. ¿Te parece bien la pregunta? Sí, me parece. ¿Estás en condiciones de responder? Sí, porque he vivido esos 40 años en relación con esta problemática. ¿Cómo no? Sí, yo creo que precisamente si hay una novedad en el desarrollo filosófico argentino, tiene que ver con esta etapa en la cual algunas instituciones específicas han aportado, ¿no? Han hecho un aporte financiero para que se pueda seguir estudiando e investigando en filosofía. Yo no diría que esto se ha hecho totalmente bien, pero se ha hecho. Quiere decir que ha habido instituciones privadas que han apoyado la investigación filosófica. Claro, y sobre todo en estos últimos 40 años. Y sobre todo ha habido una central que ha sido el CONICET. El CONICET ha aportado, ¿no es cierto?, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que recién, digamos, allá por el año cerca en el 61-62, va admitiendo como investigadores a algunas personas que vienen de las ciencias humanas. Primero, sociología. Por ejemplo, José Luis de Imas y otros han pasado por ahí. ¿Por qué? Porque don Bernardo Husay, el presidente del CONICET, un científico eminente y universal que ha dado nuestra tierra, tenía muchas sospechas de si se podía hacer ciencia en relación con las humanidades. Pero tenía una cierta confianza en la sociología, como una ciencia, digamos, de la que abrió la puerta de las ciencias humanas. Abrió ahí. Filosofía entra un poco tarde. Un poco tarde. Y entra, yo diría, propiamente, primero con el profesor Stieu de La Plata. El traductor de la metafísica. Introducción a la metafísica de Heidegger. El traductor, muy buen traductor de Heidegger. Sí. Y algunos discípulos que estaban con él, ahí en La Plata, son los primeros que ingresan también al CONICET. Entre ellos, este profesor que hemos nombrado hace unos minutos, el profesor Maliandi. ¿No? Ahí está. Yo siempre le digo a Maliandi, que lo estimo, ¿no? Quien Maliandi mal acaba. Pero también él me contó una anécdota de Stieu, de Emilio Stieu, que era muy amigo. Dice que Stieu, viste que el verbo en alemán va al final. Entonces Stieu conocía la gramática muy bien, pero no había hablado mucho el alemán. Entonces buscaba con el dedo, buscaba el sujeto y el verbo con el dedo. Y iba traduciendo en un trabajo mecánico que hizo. Hizo la traducción de la introducción a la metafísica y creo que hizo otra más. Yo no sé si la poética o una cosa así, me parece que... Sí, y después fueron apareciendo las traducciones de García Belsunce, otro traductor de Heidegger, y de Carpio.
Claro. Más tarde. Así fue, ¿no? Así que sigamos. Entonces Sí, bueno, y ahí también, entran los de La Plata. Va. Sí, presas también. Presas, en esa claro, época, ¿no? Mario Presas. Sí. Los de Buenos Aires ingresamos recién con los primeros años del gobierno de Onganía, Ajá. ¿no? Ahí. Van entrando algunos y ya sigue la lista, ¿no? Así que de esto hace ya unos cuantos ¿Quién años. entra de Buenos Aires, los primeros que entran? A ver, tengo presente, de gente así de mi generación, bueno, no, 3 por lo menos se me ocurren ahora. Entra Walton, entra Marita Santa Cruz. De Prunes. Sí, de Prunes. Entra también Biagini en esa época. Hace años que está Biagini. Sí. Y bueno, ingreso yo también. Está bien. Y ahí algunos nos vamos también al exterior. Entonces a Biagini le van a decir aquel verso famoso: si vais por el cementerio y veis un cirio encendido, es Biagini, que de muerto sigue prendido. Bueno, es un chiste. Es un chiste, está muy bien el chiste. Bueno. Para poner un poco de humor. Sí, y bueno, y ahí yo comienzo en la tarea esta, en el CONICET. Claro. Siempre yo había hecho mi tesis de licenciatura, muy bien acogida, sobre todo por alguien que me llenó de alegría, Ángel Vassallo. Qué extraordinario. Sí. Qué profesor. Sí. Yo estaba ahí ya en esa época con Armando Astivera, estaba con el biblista José Severino Croato, porque estaba en la cátedra de Filosofía e Historia de las Religiones. Bueno, y ahí yo recibo un apoyo, sobre todo intelectual, de estas personas. Comienzo mi tesis, es decir, he terminado Retablo de la filosofía. Hay un libro justamente. Mirá qué nombre, Retablo de la filosofía. Sí, es que era así. De Vassallo. Era así Vassallo. Cuando Vassallo reunió, me acuerdo yo de las conversaciones con Astivera, porque ahí se lo nombra profesor consulto de la facultad, que ya él estaba jubilado. Y yo me acuerdo cómo iba y volvía en relación con el título. Él quería, porque ahí en ese libro que estaba Descartes, que estaba San Agustín, que había el retablo. Magnífico. Era muy cuidadoso. No se te puede ocurrir un término. Bueno, pues mira, de yo tuve, ya te digo, la alegría de que Vassallo, cuando salió la tesis publicada, que yo se la mandé con temor y temblor, porque era muy exigente Vassallo, me llamó para decirme que tenía que conversar conmigo, porque él había quedado admirado, y me mandaba una carta. Y fíjate lo que me dijo el viejo Vassallo. García Bazán, yo sé, me dijo, que usted no necesita ninguna carta. Yo he visto el impulso que tiene y lo va a seguir. Pero dadas las circunstancias de nuestro país, y que suelen caer siempre los rayos en los lugares más altos, yo era secretario del Departamento de Filosofía, le he mandado esta carta que algún día le puede ser de gran utilidad. Vea lo sabios que eran también nuestros filósofos en esa época. Que era un remanente, de alguna forma, Vassallo, de aquellos que fueron expulsados en el 55. Claro, que esa es una tesis que yo te la escuché decir a vos en el Congreso de Filosofía que hicimos por el tema del 50 aniversario del Congreso de Filosofía que hicimos en el año 99, y te la escuché a vos y me signó esta tesis tuya. Decir, bueno, realmente los filósofos, lo que se había formado como escuela de filosofía, el esplendor de la filosofía es en los años 40, años 50 hasta el 55. Sí, después se descabeza, ¿no? No, es que tener ahí reunidos a un Guerrero, a un Vassallo, a un Carlos Astrada, a un Virasoro, o en Córdoba, a un Dianquín. Claro, ahí está. Eso era en Buenos Aires. En Córdoba estaba Niño de Anquín. Es que comprenderás. Y si estaba en Mendoza, que un Carlos Astrada y un Niño de Anquín eran demasiado para estar los dos en Córdoba. Los dos, era demasiado. ¿No? Bueno, ahí entonces comencé. Claro, Vassallo es el remanente de esa generación. Sí, porque vuelve. Y lo mismo que Pucciarelli, que también es dejado afuera. Que también había sido dejado afuera, Pucciarelli. Sí, en Tucumán estaba en esa época. Y también Astivera. Y Cosio. Carlos Cosio, el del derecho, ¿no? el de la teoría egológica. Otro de nuestros grandes nombres de valor universal. Tenemos pocos, pero son buenos. Sí. ¿No? Bueno, eso se ha roto.
en la Argentina. Eso Esa tradición, y después penosamente se va retomando por algunas ayudas externas a las mismas universidades. Exacto. Porque las universidades han caído en un colapso. Claro. Bueno, ahora sigamos después de Vassallo, después de... Bueno, ya está. Entonces, después de esto, yo ya voy tomando los problemas, había tomado el problema del gnosticismo, y ahí encontré un gran problema, un gran tema. ¿Por qué este hombre de una tendencia mística fundamental, ha quedado como el modelo, que es Plotino, entra en polémica con estos otros, que son los gnósticos, que son también unos, digamos, místicos exasperados? Y ese fue el objetivo de mi tesis de doctorado. Como yo estaba con la beca de interna, encontré que aquí ya no tenía elementos bibliográficos suficientes, pedí la externa y me la dieron, y estuve en Roma. Estuviste en Roma varios años. Con Antonio Orbes, sí, estuve. Sí, estuviste varios años, ¿no? Haciendo... En esa época teníamos hasta dificultades para poder hacer los doctorados acá. Claro. Filosofía y Letras, nuestra facultad... No los tenía, no los tenía porque cuando yo egresé no los tenía. No, cuando yo hago los primeros trámites me voy a La Plata. Allí está Rodolfo Agoglia, ahí está, amigo de Astivera, que me hace los trámites para que los haga, pero yo ya gano la beca externa. Y claro, ahí estudias allá. ¿No? Bueno, ¿y cómo ves esos años después? ¿Cómo vas viendo estos años de desarrollo argentino después de los 70? Bueno, lo primero que encuentro, yo diría, es un corte en el mismo trabajo en la facultad. ¿No? Yo encuentro ya que lo más nefasto que hay para la filosofía, desde mi punto de vista, que es la revolución, sí. Las revoluciones se han instaurado en la facultad. Hay una mentalidad revolucionaria. Exacto. De sacar, de meter gente de... Eso no permite crear ningún ambiente filosófico, comunidad filosófica, intercambio de ideas. ¿No? Y ese es uno de los motivos de que se busque de alguna forma los mecenazgos, digamos, las financiaciones externas a la facultad y algún lugar de tranquilidad. Bueno, a mí me ha pasado, el programa, ya que estamos un poquito, a mí me ha pasado más o menos mutati mutandi domingo. Bueno, vos conocés más o menos mi historia. Entonces, uno tiene que buscar siempre un lugar para hacer filosofía. Y bueno, yo encontré lugares allende, muchas veces, en universidades del interior. Claro. Yo pude trabajar bien en la Universidad de la Patagonia, en la Universidad de Mar del Plata, en la Universidad de San Juan, universidades de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, universidades provinciales. Y después me replegué en un ámbito que para mí, un ámbito que me ayudó, aunque parezca mentira mucho, que han sido algunos sindicatos. Sí. Yo me he encontrado ahí con gente que me acogió, que me escuchó, que me abre, por supuesto, me abre su corazón, me ayudan, me hice de muchos amigos. Mira, ahora puedo contarlo porque es un acto de caridad. Voy a ver a un secretario general de un sindicato, no lo nombro, ¿no? Sí. Y me dice, vos sos filósofo, pues ellos piensan que yo soy el único. Yo siempre le digo, hay un montón, bueno, un montón no, pero unos cuantos. Y me dice, pero ¿cómo estás así? ¿No tenés traje? No, yo te regalo un traje. Me regaló un traje que todavía no lo fui a buscar. Vos fijate, ¿no? Sí. Vos fijate el respeto que hay, o esa visión que se tiene de la filosofía o del filósofo como un hombre serio, como un hombre que piensa las ideas en profundidad, un hombre que dice la verdad, un hombre que no está comprometido con el dinero, con el negocio, el nec otium. Nosotros estamos comprometidos con el otium, no con el negocio. Entonces, esto es lo que vos buscaste en el orden externo. Bueno, yo también lo tuve que buscar porque la universidad no se puede pensar, no se puede trabajar. Y en ese sentido creo que hay un autor muy interesante que es Leo Strauss, que es se dedicó a filosofía política. Sí. Dice, la filosofía moderna, en un 90% se ha transformado en ideología. Exacto. Dice él, que es uno de los filósofos que lo hacen pasar por norteamericano. Pero vos fijate cómo será esto que vos le llamás revolución con conceptos plenos, ¿no? Y cuando la filosofía se transforma en ideología, deja de ser filosofía. En primer lugar, porque la filosofía es pensamiento libre. Y si hay algo
que no está en la ideología es la libertad. Exacto. La ideología es, yo le digo siempre, ideocrática. O sea, son ideas que se quieren imponer por la fuerza. Exacto. Y por eso se repiten. Perfecto. Y sabemos también que la usina en la cual se armó esto de la ideocracia ha sido las zonas más extremas del pensamiento revolucionario francés. Esto viene de los jacobinos. Claro, exactamente. ¿No? Entonces hacen dos cosas el jacobino. Primero, destruye lo ajeno. Exacto. Y después se ponen de acuerdo, lo más antifilosófico, en una idea, la echan a rodar, la repiten y la quieren imponer en las cabezas ajenas. Exactamente. Si hoy día miente que algo queda. Si hoy día tenemos un 90% de ideología, la filosofía, pobrecita, Está reducido su campo. Está muy reducido su campo, sí. En Argentina, ¿cuándo viste vos ese corte? Este corte se da. ¿Cuándo se dio en Argentina para vos este corte? Yo creo que la ideologización así, la filosofía metida en el poder político. Sí. ¿Cuándo se dio? Yo creo que si tenemos un foco en el cual la filosofía fue evidente y que fue el Congreso de Mendoza, sí, ¿no? Si eso fue así, y si no nos vieron, no nos menoscabaron, todos se animaron a venir o a hacer su aporte, porque esto se había levantado y teníamos varias universidades que tenían el nivel, estaban lanzadas en el pensamiento filosófico. Cuando eso se corta en el ámbito del pensamiento ideológicamente, comienza a venir esto, porque esto otro que se corta está sistematizado. Cuando yo ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras, los primeros años del 60, nunca se nos enseñaba la filosofía desde la perspectiva de la investigación filosófica. O sea, se nos alejaba de los fenómenos. Claro. Siempre eran ideas que se repetían, abstrusas, abstractas. Y así autores, y así no se forma. Exacto. No se introdujeron en la investigación. Bueno, yo diría que esto venía con grupos que habían tenido una fuerte influencia en la revolución del año 55. Exacto. ¿No? Así lo viví yo cuando era joven. Está perfecto. Vamos avanzando, porque es interesante. Es decir, en un primer momento el esplendor que se da, el momento por así, el épanouissement, ¿no? Sí. Es el Congreso de Filosofía. Nosotros después tenemos una camada de filósofos que son, no filósofos profesionales, sino filósofos, sí. Que nacen allende incluso de la universidad, ¿no? Exacto, los Alberini, Dianquín, Virasolo, en fin, etcétera, Guerrero. Entonces, después viene el 55, que es el corte, que es el vaciamiento filosófico. Después comienza un periodo que es comienza la investigación filosófica con el CONICET y algunas ayudas externas. Bueno, y ahí comienza la investigación filosófica, de modo que hacemos todo este periodo, podemos llegar hasta la restauración democrática en el 83. Sí. Bueno, ahora hacemos un alto y después seguimos del 83 al 2012. ¿Cómo no? ¿Te parece bien? Sí. Bueno, un corte. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Continuamos acá con el doctor Francisco García Bazán. Vuelvo a recordarle que es el máximo investigador en lo que es el tema de la gnosis en lengua castellana,
y uno de los principales investigadores internacionales del tema. Tiene muchísimos trabajos, como ustedes pueden ver: Plotino y la mística de las tres hipóstasis, la religión hermética, Jesús Nazareno y los primeros cristianos, evangelios gnósticos. Vos has sido el traductor al castellano de los evangelios, pero bueno, no quiero entrar en ese tema, después vamos a entrar. Ahora vamos a seguir porque habíamos quedado en el año 83. ¿Cómo continúa la investigación? En tu experiencia, ¿no? De 40 años. Sí. Lo que sucede es que justamente si la investigación se iba armando en relación con el CONICET y algunos institutos privados, y se había formado como una comunidad de investigadores, en ese momento comienza un problema en que esa comunidad se quiere romper. Ajá. Desde un grupo de filósofos que tienen que ver con la filosofía analítica, que piensan que esa es la única manera de filosofar. Mira. Y que los demás, bueno, yo me acuerdo que don Gregorio Klimovsky lo solía decir en las clases, que lo demás era literatura. Lo que hacían era la filosofía analítica. La filosofía ¿Qué analítica, es la filosofía? Análisis del lenguaje, hasta calcular sobre la base de esos análisis, ¿no? Y así, bueno, de alguna forma la filosofía se aproximaba al lenguaje de la ciencia. Claro. Un lenguaje preciso, un lenguaje unívoco. Unívoco, y que tenía dentro de todo la forma de la verificación, sino desde luego empírica, siempre sí lógica. Era la posibilidad en última instancia de una verificación de carácter empírico. Y por supuesto sin contradicciones internas, la consistencia siempre fue fundamental, ¿no? Si a eso se agrega que un poco se vio que el CONICET se había ido ampliando en filosofía a partir de la época de Onganía, claro, entonces todo esto desde una perspectiva política se veía todavía en forma muy negativa. Estas personas eran de alguna forma los hostes, los enemigos que habían entrado y habían ocupado. Entonces comienza no limpieza, una serie de dificultades. Claro, le van dificultando la tarea a los demás. Que no hacían filosofía. ¿Por qué? Porque antes al CONICET ingresábamos a la carrera con contratos bianuales. Claro. Pero a partir de fines de 1974, estaba revolucionado el país, ¿se acuerdan? Era el gobierno de Isabel Perón. Bueno, posiblemente algún sector del sindicalismo consiguió darnos la estabilidad a los miembros de la carrera del investigador. Entonces siempre tuvimos el respaldo de la ley para defendernos. Claro, ¿no? Que sí, la estabilidad laboral. Eso nos dio oxígeno en esa época, pero eso hizo también que un poco se atrasara el orden dentro del CONICET. Depende de los casos. Claro. El caso mío fue al revés, porque en la medida en que me combatían, yo sacaba más libros y más artículos. Claro, porque vos estabas produciendo. Sí, porque estás produciendo. La necesidad tiene cara de hereje. Exactamente. Y como por en la necesidad uno produce. Por otra parte, mira, Alberto, desde que yo me hice argentino, porque tenía mi familia aquí, porque encontré que esta forma de vida argentina me llenaba plenamente, y después de todo no hacía tan gran cambio. Porque para mí, digamos, la zona de convivencia es la zona lingüística. Exactamente. Como decía Unamuno, ¿no? Exacto. La sangre de mi espíritu es mi lengua. Exacto. Que no mengua por mucho que ambos mundos llene. Sí. Este mundo y el mundo hispánico de Europa es el mismo. Vos decía, y vos sabés que decía Rubén Darío, ¿no? Yo siempre fui por alma y por cabeza, español de conciencia, obra y deseo, y nada concibo y nada veo sino español por mi naturaleza. Rubén Darío, criollo como yo, ¿viste? Americano hasta el tuétano, morochón, lindo tipo de... que se vio con gran sensibilidad, con gran sensibilidad en España y en la misma América española, porque al final los hispanoamericanos que son, como decía Herrera, españoles de América. Claro. ¿No? Bueno, sin embargo, hoy día eso se quiere olvidar. Y a veces
hasta combatir, Ahí está. con un internacionalismo absurdo que nos viene y que se repite en muchos gobiernos. Ajá. Y que ha llevado siempre a la crítica de los gobiernos nacionales. ¿Y eso con qué se hace? ¿Pensando? No. Sometiendo a las mentes de los argentinos y de los jóvenes a la ideología. A la ideología. A la ideología. Quiere decir que se ha ideologizado bastante el tema de la investigación también. Claro, se han hecho todas las tentativas posibles, pero igual, viste, como hay garantías laborales y como ahí se entra por vocación, igual que en la filosofía, siempre se mantienen las reservas. Bueno, ¿no? ha sido muy interesante este pantallazo de 40 años. Bueno, vayamos un poco, si te parece, al tema de que yo te había comentado, de lo que era el pensamiento, la vigencia del pensamiento esotérico en el mundo contemporáneo, la gnosis, etcétera. Y yo traía un texto como disparador. A ver qué te parece, porque es un texto que no te voy a decir el autor, pero tiene un libro que se ocupa de eso. Y dice así, el libro se llama De la Cábala al Progresismo. A través de la historia humana, sostiene el autor, no hay sino dos actitudes fundamentales de pensamiento y de vida. Una, es un libro del año 72, ¿no? Una, la católica, que es la tradición recibida de Dios por Adán, Moisés y Jesucristo, y cuyo insuperado expositor ha sido Santo Tomás de Aquino. La otra, la gnóstica y cabalística, que alienta los errores de todos los pueblos de la gentilidad en la apostasía del judaísmo primero y luego en la del cristianismo mismo, que se verifica en modo particular en el mundo moderno. Otro elemento más, ya ahí te tendremos que preguntar, tendrás que explicar toda la gnosis y ver las distinciones que seguramente vos vas a hacer. Y continúa este autor, ¿no? Por ello, lo primero y lo fundamental de la doctrina católica es lo inmutable y la metahistoria. Dice, la inmutabilidad. La cábala mala, por su parte, se funda en el cambio puro, que recibe los nombres de evolucionismo, historicismo, dialectismo o progresismo. Estas dos concepciones determinan dos culturas diametralmente opuestas. La una, la católica, que es esencialmente contemplativa y en la cual el hombre, en el perfeccionamiento de sus facultades, tiende a contemplar a Dios. La otra, la moderna, esencialmente mágica, operativa y fabricativa. Bueno, te leí esto, el autor es Julio Membiel, que vos seguramente conocerás, pero ¿por qué te hago esto? Te hago esto porque es la mejor manera para que te luzcas y nos expliques. Bueno, hago pequeña biografía. Hubo dos argentinos ilustres, autores ilustres, que fueron los primeros que compraron mi libro, el primerito, el de la tesis de licenciatura sobre la gnosis. Uno fue don Julio Membiel y el otro fue don Nimio de Anquín. En los dos es explicable. ¿Se acuerda que Nimio de Anquín en sus últimos tiempos, esta información me llegó a mí a través de García Estrada? Sí. En sus últimos tiempos estaba con aquel tema de los 12 eones en la historia. Claro, entonces cuando vio un libro sobre la gnosis producido por un argentino y que era erudito, naturalmente lo tuvo que leer. Y el otro caso es naturalmente Julio Membiel, porque Membiel que te tenía un gran respeto. Estaba, claro, que estaba en esa temática y cuando vio un libro que se había metido en la investigación, naturalmente que le interesaba, ¿no? Y a mí me lo presentó Julio Membiel después que había leído el libro. ¿Saben quién? Que estaba de secretario, el padre Sánchez Avelenda. Que es el que hace el prólogo a este libro. Bueno, y que después me lo envió a mí con una dedicatoria muy, ¿no? Claro. Bueno, estas tesis de Membiel son muy maniqueas, por así decir, muy maniqueas, blanco-negro. Bueno, pero vienen... ¿Cómo influye? Alberto, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo? Esto viene desde la antigüedad. O sea, yo diría, y claramente se ve en la historia de la patrística, que ya en los primeros tiempos cristianos hay un par de tendencias establecidas bien claras. Una es la que se debe llamar la
episcopal catequética. Ajá. Ahí se ve muy bien a Ignacio de Antioquía, y ahí se ve muy bien cómo esto ha seguido en Roma a través sobre todo de San Justino Mártir, que combate a los gnósticos, pero los gnósticos ya estaban ahí. Ya estaban ahí. Por eso después, en la iglesia de Alejandría, Clemente de Alejandría, ahí en esa iglesia que es más abierta y que se dedica más a la investigación, se ve en la necesidad de definir, si San Ireneo de Lyon habló de la falsa gnosis, él va a tener que hablar, porque no todo aquello se puede tirar, del verdadero gnóstico. Ah, claro. O sea, dentro de la historia de la iglesia tenemos todo esto. Claro, porque hay una gnosis también, hay una gnosis católica. Claro, bueno, pero entonces había que rescatar, que rescatar, digamos, la técnica de pensamiento de los gnósticos, porque lo habían hecho antes, digamos, que los ortodoxos. Exacto. Y viene ahí desde el comienzo. Se entiende muy bien. Vean que no estoy defendiendo nada, estoy exponiendo objetivamente cómo ha sucedido. Pero, ¿qué pasa? Este es un problema, y todos mis libros tienen que ver con esto, igual que ya me llevó por este camino mi maestro Antonio Orbe, claro, que es mucho más importante que yo en lengua española. Ahora le hemos hecho un gran homenaje. Bueno, está bien. No, le hemos hecho un gran homenaje en París, es cierto, justamente los jesuitas, en el centro Sèvres. Antonio Orbe. Sí, porque Antonio le han traducido su introducción a la teología de los siglos segundo y tercero en edición Diserf. 1800 páginas. Claro, ¿no? Y a mí me habían pedido colaboración y yo he colaborado con ¿Colaboraste, ¿no? Sí, sí, ahí ¿no? Estuve y colaboré previamente. Bueno, o sea, eso para lo otro, que no estamos macaneando, que realmente mis investigaciones repercuten internacionalmente. Exacto, sí, eso ya me consta. Y eso, pero eso, digamos lo que yo, se lo digo sobre todo para la gente joven. Eso lo podemos hacer desde la Argentina, desde la Argentina para el mundo. Se puede también hacer filosofía, investigación en filosofía de la Argentina para el mundo. Se puede hacer. El problema es un problema de prepotencia de trabajo, de constancia, de estudio, de perseverancia. Pero aquello que podría haber sido más fácil si no hubiera habido rupturas, fíjense, aquella tradición que se rompe. Se cortan en 55, nos cuesta muchísimo. Claro, hemos tenido que volver sobre las cosas perdidas. Pero por suerte habían vuelto gente que venía de aquella fecha y nos animaban. Y nos animó. Ya por eso hablé de Astiber, hablé de Vassallo. De Vassallo, ¿no? Sí, seguramente. Lamentablemente ya no estaba así. El Rafael Virasoro lo trajo a Astiber. Sí, Rafael creo que lo trajo. Sí, no, Miguel Ángel había fallecido. Bueno, nos fuimos del tema. Sigamos con los gnósticos porque... Bueno, entonces aquí tenemos, claro, ¿qué pasa? Yo diría que ya, o sea, ahora yo soy de la idea de que en realidad filosofía hoy día, dada como están las cosas, más habiéndose impuesto esto que se llama ¿cómo se llama ahora? La posmodernidad. Claro. Si la filosofía no se basa en la investigación filosófica, no hay corremos filosofía el riesgo de hacer novela. De hacer novelas. Hacen novela. Paco, ayer estuve mirando por la televisión, había un debate que llamaban debate, estaban todos de acuerdo, entre el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, que es sociólogo, que uno nunca termina de saber qué es lo que quiere decir, y José Feynman. Sí. ¿Y sobre qué decían? Bueno, dos filósofos. ¿Y de qué estaban hablando los filósofos? De las novelas. A ver si Walsh, el periodista Walsh, era como Borges o no era como Borges. Es una cosa parecía como si la filosofía tiene una temática. Nosotros dos no podemos hablar sí, podemos hablar de novela, pero ya no hacemos la tarea filosófica. Fíjate que lo que predomina entre los dedicados a la filosofía predominan lo que llaman los ensayistas. Claro, los ensayistas. Y ninguno tiene detrás una obra sólida que le permita porque el ensayista, yo tengo una definición de ensayo que me parece interesante. El ensayista es aquel escritor que llega a las conclusiones sin haber pasado por el método. Exacto. Y siempre. Entonces, vos llegas y bueno, pero ¿cómo llegaste a todo esto? ¿Dónde está la investigación que te llevó a la conclusión? No, la investigación no existe, existe la intuición del final. Claro, porque lo que se tiene presente es el objetivo en relación con los hechos concretos, que es lo antitético de la filosofía. Exactamente. El filósofo va para arriba, trata de buscar ideas universales. Claro.
y a veces contra las ideas de él mismo, pero sabe que la cosa viene de otro lado. No, exactamente, uno busca una universalidad, una permanencia, una perdurabilidad, salir de la circunstancia, de la contingencia. Exacto. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto que yo investigo, pero que tengo naturalmente un pensamiento basado en esta investigación, yo he advertido que las vivencias que se tienen de la realidad, mirando toda la historia de la filosofía, son de tres tipos. Está la filosofía griega, que se caracteriza por ser una filosofía mítico-cosmológica. Aquello del paso del mito al logos no ha superado la idea del mito. El pensamiento cíclico griego es el permanente. Y dentro de ese pensamiento se surge del punto, viene el desarrollo, se retorna. Dentro de ese pensamiento aparecen todas las filosofías características. Y no escapa de esto, por más vuelta que le demos, el mismo Aristóteles. Y van difiriendo. Y los epicúreos hacen lo mismo con la Espiros, y siempre todos van dando. En última instancia, el concepto de libertad de los griegos es una libertad que depende del destino. Y en medio está el libre albedrío, todo lo que... Sí, pero estamos dentro de esa ciclicidad. Sí. O sea, el hombre griego se ve en la ciudad, distingue claramente al esclavo del hombre libre, al doulos del eleuteros, ¿no es cierto? Y Aristóteles lo dice muy bien en la política, que el doulos, el esclavo, es el que depende del otro, de la voluntad del otro. El hombre libre es el que depende de sí mismo. Y todas las vueltas que dan después los filósofos para esto. Pero siempre la idea del mitos, la eternidad del mundo, la idea cosmológica está ahí. Está ahí, seguro. Primer punto. Una forma, escuela. Y esto, una forma y esto, pero esto es pensamiento propio de la civilización indoeuropea. Exacto. Si vamos hacia el oriente, vemos que entre los hindúes, que entre los iranios, todo esto se da simultáneamente. Esto ya sacado de la investigación filosófica, Muy pero estoy hablando como filósofo. Muy interesante. Esta es la primera visión. Bueno, hagamos una pausa y ahora vamos a la segunda visión, a la tercera visión. Ahí está. Y después vamos a hablar un poco del pensamiento esotérico en el mundo de hoy. Sí. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Bueno, vamos a un... Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Querido Paco, habíamos expuesto la primera visión de la filosofía, de las tres que vos llamaste escuelas o visiones, en fin, que estabas filosofando. Bueno, por favor, podemos seguir con la segunda. Bien. La tercera. Sí. La segunda es lo que yo diría la visión ortodoxa cristiana, que difiere a fondo de la griega y que toma a la griega a veces para algunos conceptos que le vienen muy bien. Pero aquello de que la realidad surja del punto, surja en el fondo de lo inefable, de lo oculto, y que se desarrolle siempre, y Santo Tomás se le ha acusado a los griegos de que aquí obra la necesidad para la existencia del mundo. Yo creo que están equivocados, no es esa la forma de enfocar el problema. Porque eso se ve muy claro en el conflicto que ha tenido Plotino con los gnósticos, que es una forma de cristianismo de alto nivel. No iba a tratar a los cristianos
menores, sino aquellos que especulan. Y ahí es donde se ve claramente el tema del Dios creador. La creación es un concepto totalmente ajeno a la idea, digamos, de emisión desde un principio. La plenitud del principio está en sí mismo y cuando quiere, crea. ¿Por qué cuando quiere? Porque en el fondo el carácter de iniciativa está en el mismo principio. Claro. Entre los griegos lo que está es la sobreplenitud. Cuando el principio, como es sobreplenitud, está en sí mismo, desborda. Claro. Y viene la realidad por diferentes niveles. Son las Sí. hipóstasis. Acá Sí, no. Claro, acá el principio es causa eficiente. Claro, ¿cierto? es la idea de iniciativa que adquiere diferentes. Que no tiene por qué... Claro. Entonces aquí sí, yo estoy de acuerdo, que aquí sí, la idea profunda, última de libertad, se da en el pensamiento cristiano. No se da entre los griegos. Entre los cristianos, el hombre es libre por su propia naturaleza. En los griegos está vinculada a la necesidad todavía, a esa necesidad. No. ¿Eh? No. Ahí hay una clara distinción. Por eso después se habla, que para mí ya no es tan filosófico, del tema del amor. Eso ya me parece cosa de catecismo, ¿no? Por más que el mismo Papa se haya dedicado en la famosa encíclica sobre la caridad. Pero él que es hombre de pensamiento, trató de buscar, pero no lo dice con claridad. Yo creo que ese pensamiento que él expone está teñido o tiznado, diría, del neoplatonismo griego. Sí. Bueno, pues yo diría que paralelamente a estas grandes vivencias de la realidad, hay otra. Y que está en las dos que hemos visto, que está en las dos civilizaciones. En la griega y en la ortodoxa. En la indoeuropea y en la semítica, para decirlo con mayor amplitud, universal, ¿no? Acompaña siempre una idea de que eso se puede ver externamente o interiormente. Esa es la filosofía esotérica. Eisotéricos, lo que va hacia adentro. Lo interior, por diferencia y complementariedad con lo exterior. El mismo Aristóteles lo decía. Dice que él por la mañana, cuando estaban despiertos los alumnos, hacía la filosofía acroamática, la que se oye. Claro. Los pitagóricos hablaban de los acúsmata, los símbolos que se escuchan. Y a la tarde, que ya no estaban los que eran tan vivos, hacía los escritos esos para el público, los exotéricos. Bueno, esta idea de la profundidad difiere de las dos anteriores. ¿Por qué? Porque el principio, en este caso, no es ni pura iniciativa, ni es sobreplenitud. Es la sobreplenitud de plenitudes que tiene que ser, ¿qué cosa? Lo oculto en sí mismo. Porque toda manifestación empobrece al principio. Claro. Entonces, de ahí parte la idea esa, de los gnósticos que la han pensado muy bien, del rechazo del cosmos. Porque es que el cosmos, si el principio necesita de la manifestación para ser, no es tan principio. Exacto. El cosmos y la historia, porque es central ahí, es manifestación. Hay que liberarse, hay que superar todo esto. Tiene que reconocer el espíritu caído ahí, su misma naturaleza. Y por eso también este tema de la caída es anterior al cosmos. Se cumple en la plenitud más próxima a lo divino o al principio, que es lo que los gnósticos llaman el pleroma, la plenitud. Ahí, en la plenitud, ha habido una falla. Y esa falla sí que ha tenido que ver con una tentativa de romper ese orden pleromático, que es que sabiduría, y aquí viene la doble idea de sabiduría de Aristóteles y también de Speusipo, la sabiduría teórica y la sabiduría práctica. La sabiduría teórica, que es la del pleroma, ha querido ir más allá del puesto que le corresponde en la plenitud y ha generado un problema dentro de la plenitud. De ahí que esos restos
han hecho que el espíritu, esa equivocación ha hecho que el espíritu genere a través del demiurgo, el Dios creador, un cosmos. Muy interesante. El esoterismo, ya advertimos esto, es de cabezas lúcidas. Cuando vemos en el mundo contemporáneo, estos esoteristas, ya nos damos cuenta de las fallas. Claro. Es lo que sucede con las sectas, ya que estamos hablando de esto. La palabra secta, lo sabes bien, tiene un origen culto. Es la palabra jairesis en griego y es la palabra secta en latín. Jaireomai, el deponente, significa elegir. La secta es siempre una opción, es seguir a un maestro porque se quiere seguir y se forma la escuela de filosofía. Los latinos, cuando han entrado ya en la pelea con los gnósticos, que han sido mejores especulativos que los comunes y que han tomado mucho de ellos, cambian el significado. La secta va a venir de seco, cortar. De cortar. Pero esto ¿en quién está? Bueno, el cambio de la semántica la ha hecho Justino de Roma. Justino de Roma es el que ha dicho claramente que la palabra jairesis no es ya opción filosófica, sino que es separación. ¿No? Claro, no olvidemos que son hombres que están dentro de una tradición religiosa. Estas corrientes iban acompañadas del pensamiento y de la actividad ritual y de la actividad de forma de vida. La actividad ritual para Justino era muy sospechosa. Paco, vos que sos un estudioso de estos temas, como lo estás demostrando acabadamente, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, este Congreso Internacional que se está haciendo en Buenos Aires estos días, que viene un maestro hindú del que habla Tinelli, del que van a ir a escuchar todos los artistas, después viene otro maestro en humanidad, después viene una sacerdotisa maya, en fin, pero yo no veo, por ejemplo, no veo a ningún místico cristiano en esos encuentros. ¿Qué opinión te merece? No, a mí esto la opinión que me merece ¿O es cómo la se puede leer? No, yo creo que eso hay que leerlo tal cual se dan los fenómenos. La confusión de nuestros tiempos contemporáneos. La confusión. Sí. Donde entra, donde el sentimiento de alguna manera se sobrepone al análisis, el sentimiento mismo se enturbia. Claro. Y después vienen las decisiones. Exacto. Cuando lo primero tendría que ser la decisión, ahí Nietzsche sabe muy bien lo que es la voluntad, el poder de la voluntad, ¿no? Que es la que orienta debidamente, ¿no? Entonces se forman estas formas de sincretismo en el mal sentido de la palabra, que en realidad son formas eclépticas, y que como a veces nuestra sociedad no da las vías que realmente deben organizar al alma para que el espíritu, ¿no es cierto?, reverdezca y se muestre, lo hacen todo al revés. Claro, se buscan sucedáneos. Claro, son sucedáneos. Estos famosos, como decían, los ersas de la fe, están distribuidos por todo el mundo, ¿no? De modo tal que nosotros le podemos dejar estas ideas claras tuyas a la audiencia. Me gustaría ahora hacerte una pregunta más personal, que nos hables de tu último trabajo, que nos lo muestres, que nos explique lo último que has estado publicando. Sí. Yo creo que es Plotino y la mística de las tres hipóstasis. Sí, este es mi último libro, que en realidad concentra 40 años de investigación sobre quién fue el que estaba ya en la segunda etapa después de la tesis de licenciatura. Claro. ¿No es cierto? Porque la tesis de licenciatura fue un trabajo fenomenológico sobre el dualismo gnóstico, y después vino ya mi tesis, Plotino y la gnosis. Claro. Ahí yo me esforcé con todo, fueron años, 5 años con beca. 5 años con beca, era un privilegiado. Claro. Y aparte en Buenos Aires y en Roma. Entonces pude, ¿no? Digo algo para que siempre esto desde la Argentina hacia el mundo. Mi tesis todavía se sigue citando. Claro. Y esto muestra siempre la permanencia, la fortaleza, de la tesis.
¿no es Porque cierto? es así, es así Sí, en sí. filosofía. No quiere decir esto que siempre va a estar así, pero hasta ahora en Bueno. los trabajos de investigación es Si se obligado. sigue citando, quiere decir que eso Se tiene sigue, un exacto, contenido de verdad. exacto. Y eso es otra cosa que yo diría que debe, que la gente común debe aprender en relación con los investigadores. Claro. No hay principios de investigación. Lo que sí hay son investigadores. Y si Investigadores. el investigador no entra en el mundo de la investigación para afirmarlo o para negarlo, no es investigador. Exacto. Muy bien. Eso yo lo afirmo. No hay libros, no hay investigadores. Hay investigadores. Muy Bueno, bien. el libro sí, me lo pidieron y yo pude concentrar. Todo este pensamiento que hablé sobre los griegos Sí. está concentrado en este libro. Ajá. Las tres hipóstasis, bueno, son los tres subsistentes con los que muy sabiamente Plotino ha visto cómo se constituye la realidad. Eso es de una gran originalidad. Eso define propiamente al neoplatonismo de Plotino. Qué bien. Y yo hablo de mística, ¿por qué? Porque como sujeto en la historia de la filosofía es un privilegiado. Él ¿Por es qué? un privilegiado. Porque esto que pensaba, o sea, la inteligibilidad, iba acompañado de la experiencia, de una experiencia fruitiva. Ajá. En tres niveles. Él sintió una fruición, Sí, ¿no? sí, porque lo dice Porfirio, el discípulo, 4 veces. Mientras que yo estuve con él en Roma, cayó en éxtasis. Y caía, y él lo dice, en el nivel del alma, o sea, de la fuente del devenir cósmico, del alma universal, en el nivel de la inteligibilidad pura, o sea, en lo que se llama el cosmos noético, y por supuesto, en lo inefable. Pero nunca tuvo la profundidad, y por eso polemizaba con los gnósticos, porque él entiende que se tiene esta experiencia indecible, mística, místicos, secreto, pero se la tiene, se la pierde, se baja. Los gnósticos le decían, no, si para tener esa experiencia hay que tener identidad, esa identidad tiene que permanecer para siempre. El cosmos no nos sirve. Muy interesante, la verdad que muy interesante tu explicación para los que nos escuchan. Y bueno, y Paco, como para ir cerrando, bueno, ¿cuál fue el trabajo, de todos los trabajos que vos has hecho, cuál fue el trabajo que más satisfacción te dio, que yo creo que está por acá también, cuál fue el trabajo de todos los que hiciste hasta ahora que más satisfacción te ha dado? Sí, mira, el que me ha dado más satisfacción fue en el año 91, yo venía de Atenas, que me habían invitado a algo sobre Dionisio Areopagita, y me encuentro una carta con membrete de la Universidad de Navarra. Bueno, y ahí se me invitaba. Resulta que la Asociación Bíblica Española había llegado ya a la conclusión de que en el mundo de habla española se podía sacar ya la traducción del copto de los textos de Nag Hammadi. Ajá. Y ahí se me invitaba a integrar ese equipo. Se me daba la séptima parte del total. La séptima parte para traducir vos sí, del copto. Porque eran 53 escritos. Este trabajo. Claro, ¿no? Ese trabajo ha salido en 3 volúmenes. En 3 volúmenes. Este es el volumen tercero. Sí, el segundo es este. Porque acá dice 3. No, 2. No, ese no. No, y que lo he traído para que se vea, está traducido al portugués. Son 3 volúmenes publicados en castellano en el año 1997, 1999 y 2000. Prácticamente el 50% de la traducción, con introducciones y notas, son en total 53 escritos que estaban dentro de 13 códices que se descubrieron en diciembre de 1945 en una vasija enterrada. ¿No? ¿En dónde? Ahí, en el Alto Egipto. En el Alto Egipto. Sí. Y bueno, eso me dio una satisfacción porque, claro, me consagré habiendo trabajado a fondo, no salía de eso durante 5 años. 5 años. Sí, yo ya era conocido porque había publicado humildemente algunas cosas acá en revista bíblica que los norteamericanos habían recibido muy bien. Eran los trabajos pioneros y yo me había metido ahí, ¿no? Bueno, la verdad que ha sido un gustazo tenerte acá. Espero que si esto continúa alguna otra vez hablaremos de otros temas. Gracias por tu claridad expositiva, por la forma de decir, por tu disposición.
Y bueno, y le digo a los televidentes que será la próxima, y buenas noches entonces, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Alberto. Bueno, Para mí es un gusto siempre dirigirme a la audiencia. Sí, Siempre. sí, hay que dar a conocer esto.